Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Coffee Brain. Soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra, en compañía del equipo de Brain and Mind. Está con nosotros la maestra Mercedes Navarro. Ella es psicóloga, tanatóloga y especialista en mindfulness. Buenos días, Mercedes, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Está también con nosotros Dora Enríquez. Ella es doctora en psicoanálisis y muy especialista en temas de adopción. Buenos días, Bárbara, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Se está incorporando con nosotros también la maestra Corina Schroeder. Ella es psicoanalista y especialista en temas de crianza. Buenos días, Corina, bienvenida. Buenos días, gracias. Y Monique de Amazuno, Estrategia Digital, quien como siempre hace posible esta transmisión. Muchas gracias, Monique. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar la segunda parte de maternidad subrogada. En el programa anterior, que lo pueden visitar en todos nuestros canales de redes sociales, incluido YouTube, hablamos la semana pasada un poquito sobre la definición de los temas subrogados, este riesgo que se tiene para la explotación, un poco gran controversia si entre sustitución, subrogación, el derecho de filiación, ¿no? Mencionamos a grandes rasgos un poquito las implicaciones que podría tener tanto para la madre como para el bebé, pero las mencionamos muy poco. La implicación, pues, en la decisión de la mujer, la vulnerabilidad, un poquito del duelo y, pues, el día de hoy vamos a darle seguimiento a esto que se quedó como en suspenso hace un par de semanas. Adelante, Bárbara. En el tintero. Bueno, pues me encantaría retomar la parte de las implicaciones que tiene, por un lado, la maternidad para las mujeres, que ya hemos también abordado en algunos programas cuando hablamos de ella en relación a qué tanto una mujer consigue o logra aquella misión para la que vive, porque se convierte o no en madre. Y me parece que por ahí en mucho también afecta o determina o hace que el deseo sea mayor en relación a convertirse en madre, si es que es algo que es parte, pues como de la cultura en la que uno está inserto, en donde tiene que cumplir ciertos parámetros y ciertas expectativas. Y por otra parte, también hablar del índice, cómo ha ido en aumento de infertilidad y de esterilidad. Hay una diferencia grande. Esterilidad implicaría cuando ya la persona es incapaz de tener un hijo e infertilidad, pues siempre hay manera de, a través de algún tratamiento médico, en fin, poderlo corregir. Sin embargo, ustedes ya saben que ha ido en aumento el índice de edad también en la que se desea convertirse en madre, y esto también afecta físicamente pues el cuerpo de la mujer, como para que esté más o menos apta para convertirse en madre. Y esto entonces también se convierte en algo muy atractivo como para que se desee ser madre, no importando la edad, porque siempre existe la alternativa, tanto de la fertilización in vitro u otras técnicas de reproducción asistida, como de congelar tus óvulos y entonces mantenerlos hasta que te sientas lo suficientemente lista como para convertirte en madre. Y esta opción de la maternidad subrogada o la maternidad por sustitución. Me parece muy importante, por otra parte, hablar de las implicaciones psíquicas. Corina decía en nuestra primera parte algo sobre la mentira, cómo nos contamos mentiras, cómo pensamos que sin trabajarlo todas tenemos la capacidad de convertirnos en madre, y entonces no nos dedicamos realmente a entender qué es lo que sucede dentro de nosotros que nos puede llevar a tomar una determinación en determinado momento. Cori, ¿quieres como expresar tu idea? Sí, o sea, yo, así terminamos la sesión pasada, en donde sí, siempre hay que poner sobre la mesa estos secretos a voces, estas mentiras contadas por nosotros mismos, esta necesidad de complacer a gente que luego no somos nosotros mismos, y luego lo que creemos, ¿no? O sea, también revisar nuestras propias creencias y expectativas. Y a través, o sea, bueno, con base en estas cosas, tomar decisiones que, si bien después pueden ser, o sea, yo lo que me refería
es que puede ser después una decisión tomada desde el miedo y el miedo no siempre es un buen consejero y entonces después cuando vuelve o sea, como cuando se vuelve un conflicto, ¿no? Un conflicto que tiene que ver con una verdad que está basada en una mentira, tiene que ver con traición, tiene que ver con la historia personal de cada quien y tiene que ver con un montón de decisiones que se toman a través, o sea, desde el amor aparentemente, pero con una base desde el miedo y desde el temor al rechazo. Y enfrentar esas cosas puede luego ser muy complejo, ¿no? Yo siempre, bueno, pues yo siempre considero que estar en busca de la verdad, de nuestra verdad, es como el camino correcto y basados en esa idea, pienso que a la larga pueden ser conflictos bien dolorosos de afrontar y que además siempre se enfrentan, siempre. De Y una u que, otra forma. perdón, dentro del curso de la maternidad siempre hay esta ambivalencia, quiero pero no quiero, ¿no? Hay cosas que sí me puedo aceptar que son verdad y hay otras mentiras y siempre va a la par. Siempre existe esta ambivalencia en la posibilidad de convertirse en madre de la manera en la que uno lo elija, ¿no? De hecho, está este juego de, bueno, no, todavía no me siento lista y entonces a veces el tiempo está en tu contra, pero existen todas estas técnicas y te permiten tener mucho más aire. Sin embargo, si no se trabaja, a lo mejor te ayudan a ganar 3 años, 6 años, incluso 10, pero si no has realmente trabajado, ¿por qué te gustaría ser mamá? Pues sí, el tiempo lo tienes a tu favor, pero en realidad no se trabaja internamente qué es esto de convertirse en madre y se echa mano de los recursos que uno tiene al alcance para después experimentar por el propio proceso de la maternidad y la gestación todo el tiempo esta ambivalencia de quiero, pero no lo quiero, vendrá mal o no vendrá, o vendrá bien, y todo lo que la maternidad en cualquier momento de la vida sugiere. Antes de dar la palabra a Mercedes, nada más, es tan ambivalente como todo este tema exactamente de la maternidad, que yo les quiero poner un ejemplo, que a lo mejor no tanto interno, porque no sabemos lo que cada mujer piensa en ese momento, pero sí lo externo, ¿no? De pronto alguien que utiliza técnicas de reproducción asistida o le dicen es que eres muy egoísta, ¿no? O sea, o sea, lo ven como algo egoísta. Y también quien decide no tener hijos, también hacia afuera termina convirtiéndose en algo egoísta, ¿no? O incluso las mamás que quieren ser mamás, ¿no? Es como, pues es que es tu deseo, es egoísmo. Por el otro lado, pues qué egoísta eres porque no quieres hijos. Entonces hay una ambivalencia también creo que muy externa. Adelante, Mercedes. Creo que ahí es en donde entra esta reflexión y conciencia que menciona Corina, ¿no? Se ha publicado de una actriz, Ana Obregón, que a los 68 años ella perdió a su hijo, a uno de sus hijos, o a su único hijo por una enfermedad, y a los 68 años fue madre por gestación subrogada, ¿no? Y ahí creo que es donde entra cuál es la intención, qué me motiva a mí para solicitar esto y tener como muy consciente todas las implicaciones psicológicas que tiene tanto para la madre como para el bebecito. En los estudios se ve cómo vive diferente un niño adoptado a un niño que fue subrogado, porque el subrogado fue algo como impuesto. El adoptado le tocó esa circunstancia de que los papás ya cuando nació decidieron y lo vive diferente desde la parte psicológica. Hay estudios, una psiquiatra infantil y perinatal, Ivonne Olza, ella explica que hay secuelas psicológicas de la gestación subrogada, tanto para el bebé como para la madre, porque hay mucha química dentro de tu cerebro. Esta plasticidad de nuestro cerebro se modifica en un embarazo. Y entonces entra ahí lo paradójico o las contradicciones que siempre están presentes en el embarazo. Por una parte, hablando de la influencia que tiene la cultura, en donde al final uno acaba cumpliendo ciertas expectativas, pero al mismo tiempo también, si uno es capaz de discernir para qué se va a convertir en madre,
se puede trabajar de manera interna y entonces si es una maternidad subrogada bien trabajada internamente, procesada, entonces puede lidiarse mejor con el duelo que esto representa. Y entonces la madre, a ver, también hay muchas condiciones que hacen a una mujer que se convierta en madre por subrogación, ¿no? Tú comentabas al principio, antes de conectarnos, Mercedes, como la posibilidad de tener un ingreso si es que lo necesitas tú porque estás a cargo de tus hijos. Y entonces tú dices, pues soy una persona física y psicológicamente apta, yo voy a prestar, digamos, mi vientre para que entonces me entre un ingreso significativo y yo pueda seguir adelante con mi maternidad, ¿no? Yo ya he sido madre, que de hecho es uno de los requisitos que se tiene para poder seguir esta vía, y ya he sido madre por una ocasión o por 2 ocasiones, o ya tengo varios hijos y deseo hacerlo porque necesito el dinero para poder seguir con mi vida manteniendo a mis hijos. Y en ese sentido, si es que, nuevamente insisto, si está bien trabajado, yo no le vería mayores connotaciones negativas a la maternidad subrogada, pero otra vez la cultura, ¿no? ¿Cómo te vas a convertir en madre? ¿Cómo vas a dar, cómo lo vas a gestar y cómo no te vas a hacer cargo de él? Pues sí, igual dentro del propio proceso de convertirte en madre, con todas estas ambivalencias de sí lo quiero tener o en el fondo no sé si lo quiero tener, a lo mejor sería la presión porque ya estaba muy grande, o es que en toda la familia de mi pareja se está esperando que nazca un hijo y entonces infinidad de elementos son los que se atraviesan. Y habrá que tomarlos en cuenta. ¿Sucede o no sucede este tipo de contradicciones? Ya sea que tú vayas a seguir adelante con tu embarazo y te encargues de la crianza, o bien trabajado, decidas que no. Hay muchas madres que sí son madres que al final acaban siendo negligentes también con sus propios hijos, o que tienen que dejarlos en guarderías, que tienen que ir a trabajar, que sus papás se los cuidan. Y me parece que si yo estoy en buenas condiciones como para ayudarle a otra mujer a que pueda convertir su sueño en realidad, y lo trabajamos en conjunto, yo no le veo que habría esta connotación de negatividad en los niños crecen diferente cuando son subrogados a cuando son adoptados, porque dentro de la adopción también viene toda una serie de fantasías de las que se ha hablado y se ha escrito suficiente, otra vez la cultura muy involucrada que entinta este proceso, y pues bueno, un niño adoptado, bueno, ¿por qué no lo quisieron sus papás? Y no necesariamente tiene que ver con que no haya sido querido, al contrario, muchas veces como es amado y viene de unas circunstancias en donde a lo mejor hay muchos hijos y es difícil mantenerlos, cuidarlos, atenderlos, los padres, la madre, decide buscarle un hogar mejor para que crezca en mejores condiciones. Entonces, hay muchísimos factores que siempre se atraviesan y me parece injusto que nosotros etiquetemos o que juzguemos alguna situación que en realidad no sea evaluada y discernida con todos sus detalles. Adelante, Cori. Gracias. Sí, a mí me gustaría como que pensar, porque mucho hablamos de las mamás, o sea, Bárbara, ahorita dijiste una palabra que yo siento que es clave, que en vez de por qué no ser madre o por qué no ser madre o estas connotaciones sociales, la pregunta interna y que es individual es tratar de responder el para qué. ¿Qué función, ¿no? Va a traer, o sea, qué función voy a tener yo al convertirme en madre y qué función voy a tener yo para este bebé, o sea, que va a ser para siempre. Y ahorita también dijiste, pues entre psicoanalistas, ¿no? Dijiste las madres que sí son madres, yo diría, bueno, todas las madres sí son madres, hay de madres a madres y en ciertas condiciones, pero bueno, hablando en ese sentido, insistir un poquito como, porque se ha mencionado que, o sea, qué pasa con esta madre y con este dinero o con este sueño o este estereotipo o esta especulación
y de los bebés, ¿no? Pero yo quisiera también hablar del mundo adulto que son los pacientes del día a día, de madres buenas, de madres malas, de madres adoptadas, de madres, madres que no son madres porque son las abuelas o las tías o las vecinas o los papás de los amiguitos, ¿no? Y la visión que tiene este adulto en cómo enfrenta este niño adulto, esa crianza que recibió, ese deseo que se le puso también, porque después los niños adoptados, los niños subrogados, resulta que entonces las expectativas del niño perfecto, del niño esperado, del niño victorioso, del niño milagro, en donde entonces ya no hay cupo para poder ser, digámoslo así, normal. Y bueno, como decías, es multifactorial. Entonces pienso que es elemental y fundamental respondernos la pregunta: ¿para qué quiero traer a esta persona al mundo? ¿Para qué la quiero traer a mi vida? ¿Para qué la quiero traer a mi casa? Ya sea que venga de tu vientre o del vientre de alguien más. Y pensar como en ese niño adulto, ¿no? Pues bueno, es nuestra responsabilidad social, económica, emocional, física, ¿no? Llevarlo a un mundo de independencia dentro de la adultez y de la salud física y mental, obviamente. Yo creo que es clave pensar en funciones, en la función materna, porque yo creo que una cosa es la gestación y la posibilidad que la naturaleza pone a tu disposición, ya sea de manera regular o con técnicas de asistencia, o no, ¿no? Entonces, ¿qué convierte a una persona gestante o a una mujer en madre? Sí, entonces como no lo gestaste, eres menos madre que si porque lo adoptaste o porque le pediste a otra mujer que lo cargara en su vientre, ¿no? O sea, ¿qué implica maternar? Y me parece que siendo esta una función, yo me inclino mucho más por este camino. Uno también materna a sus pacientes, por ejemplo, ¿no? Y paterna a sus pacientes, porque también los varones quedan relegados y me parece que en todas posibilidades, si es que, por ejemplo, hablamos de un cuerpo distinto, o sea, es una persona gestante, de hecho, por eso se modificó la legislación en Tabasco en el 2016, porque les parecía anticonstitucional hacer a un lado la posibilidad de que una mujer que después elige convertirse en hombre no pueda tener el derecho a gestar. Entonces, por eso se definió después que eran personas gestantes. Pero sin ir a mayor detalle, ¿cuáles son las funciones que tendría que tener una madre para hacerlo y que la convierte en suficientemente buena? Como para que entonces estos niños no tengan estos efectos de los que luego este tipo de estudios habla. Y a mí me gustaría que también consideráramos que falta mucha profesionalización y mucha cientificidad en la producción de material. Entonces, siempre hay que leer con tiento toda la información que nos llega, todo lo que podemos buscar en Internet, porque tiende a estar entintado por algún tipo de cultura o de juicio que de repente nos hace perder perspectiva y empieza la gestación de una serie de prejuicios y de vacíos de información que no nos hacen percibir la realidad como podría ser si tuviéramos mayor información y claridad en torno a los distintos procesos y en cuanto a lo que elegimos como camino, como proyecto de vida. Adelante, Mercedes, tenías levantada la mano. Sí, no, estaba yo, la tenía hace rato porque de lo que hablaba Bárbara, ¿no? De la especulación, creo que más que especulación, en tener esta claridad en por qué, para qué quiero ser madre, creo que sí tenemos que tener como todos los panoramas para tener como un escenario de que, qué es lo que, más o menos, qué es lo que qué es lo que voy a enfrentar o para qué me tengo que preparar. Y yo digo más o menos porque aún una madre que no sea de
embarazo subrogado, la realidad es que quieres ser mamá, pero no tienes muchas veces la conciencia de qué va a implicar cuando tengas ese bebecito, que ahí vienen las funciones. Y es donde sería como muy interesante el prepararnos, sobre todo en esta circunstancia, lo que implica. Y creo que hay cosas que sí se tendrían que ver desde diferente panorama, porque una cosa es la madre que presta su vientre para gestar, que sabemos que sí puede llevar riesgos, sin estarles estigmatizando, desde que ese bebé nace por una cesárea para que estén presentes los papás, ¿no? Entonces, desde ahí, ese procedimiento quirúrgico, finalmente cualquier procedimiento quirúrgico lleva cierto riesgo. Y dentro de la química cerebral de esa mamá que gestó, claro que hay cambios. Es como las mamás que nace su bebé y lo pierden y se quedan con toda esa química que se generó para ese cuidado, para ese amamantar al bebé, y que eso, si no se trabaja y si no se atiende, claro que puede llevar a una depresión. Y entonces también ahí llevamos a una mamá que ya tiene hijos y se puede deprimir. Entonces creo que si está todo como hecho como lo mejor que lo pudiéramos hacer, lo más cuidado que se pudiera tener, creo que es una posibilidad valiosa cuando se tiene esa claridad. ¿Para qué? Yo siempre he dicho que los porqués son inmediatos, ¿no? El para qué requiere como de un trabajo muy personal y como de un clavado hacia adentro, ¿no? Porque realmente el para qué es quizá lo que nos va a mover. Creo que una de las grandes... Adelante, Corina. Sí, perdón, Kitsia, tal vez también otro elemento, hace rato que hablaban de los elementos y de, sí, pues o sea, responde el para qué, esta elaboración de pensamiento. Creo que el elemento fundamental es el deseo, ¿no? O sea, una vez que entendemos para qué y que no tiene que ver con terceros, ¿no? Como para satisfacer necesidades o tiene que ver con el deseo y yo pienso que este deseo tendría que ir como un poco más hacia la balanza del amor. Y pienso que, digo, no hay mamá perfecta, no hay papá perfecto, no hay situación perfecta, no hay momento perfecto, definitivamente. Hay cosas que se pueden planear. Ayer justo me decía una paciente, bueno, es que yo tendría que planear el bebé y me empieza a dar ejemplos, ¿no? Y yo pienso, bueno, hay cosas que sí, en efecto, se pueden planear y otras 800,000 millones que no. Entonces no hay momento perfecto, pero sí hay deseo y hay un deseo amoroso y hay un deseo con un buen fin y hay un deseo con un buen... pues eso, ¿no? Donde gana más el amor y las ganas de ser amado y de amar. Y entonces en ese momento como que todo empieza a encajar y aunque suene como muy romántico, ¿no? Porque si bien estoy dispuesto o sea, sé que me voy a equivocar, con amor estoy dispuesto también a aprender de estas equivocaciones y a seguir adelante, a pedir disculpas, a aprender, a informarme, ¿no? Acompañar, a respetar. Y entonces en ese momento, pues bueno, todo se puede dar de una manera positiva, pienso. Importante aclarar, hablando de deseo, que el deseo nunca es egoísta. O sea, de deseo no estamos hablando de elección idílica, de cumplir una expectativa, no, de la acción del verbo desear, de esto que uno hace para conseguir un objetivo. De eso no estamos hablando cuando estamos hablando de la parte psíquica, ¿no? De la parte psicológica, ¿no? El deseo nunca es egoísta. Sí, no, somos seres deseantes. Es que, y justo era lo que iba a decir, ¿no? El deseo no es malo, el problema del deseo es cuando perdemos el derecho, ¿no? A muchas cosas, o cuando el niño puede perder como sus derechos, ¿no? Hablando de los embarazos como subrogados, ¿no? Cuando empiezan a entrar esto que platicábamos la vez pasada, ¿no? Como ya todas las cuestiones legislativas, ¿no? Ya estos derechos que puede tener como el niño y que unos son derechos humanos y otras cosas, y también como
la cosificación, ¿no? O sea, ahí es cuando de pronto el deseo pudiera ya no ser como tan válido, ¿no? Es como a costa de qué, ¿no? O sea, no sé. Creo que son cuestiones ya como mucho más éticas y quizás antropológicas, ¿no? Ya no tanto como de la psique. Sí, como También, que ¿no? el derecho a nacer lo tendría cualquiera, ¿no? ¿Y qué se hace con los gametos, con lo que ya está congelado en distintos casos, ¿no? Dentro de esta serie de técnicas, Sí, que a lo mejor valdría la pena en algún momento también abordarlo. exacto. La pregunta, ¿no? ¿Podrían quedar los derechos por encima de los deseos? ¿O los deseos por encima de los derechos? ¿No? Y el gran conflicto de todo esto es cómo los empatamos, por todo lo que implica y por todos esos huecos que quedan, tanto en la parte científica como en la parte legal. Oigan, ¿qué creen? Se nos volvió a ir el tiempo rapidísimo. Es que yo creo que ya más adelante platicaremos un poquito más. Seguramente haremos una tercera parte, a lo mejor ya para principios del próximo año, porque ya también el año se nos fue volando. No sé si tengan algún comentario final. Pues quien nos ve, si tiene alguna inquietud, si quisiera que abordáramos algún otro tema de este tan complejo, pues nos lo podría hacer llegar para que nosotros con mucho gusto lo preparáramos. Sí. Pues yo, nada más rápido, porque ya de verdad tenemos el tiempo encima. Victoria Sau, ella pues fue una psicóloga feminista española que escribió mucho sobre derechos de maternidad, hijos y demás. Y en alguna de las conferencias que llegó a dar, planteaba una pregunta, ¿no? ¿Dónde estabas, madre, cuando los padres decidieron que otros seres humanos, que no eran ellos mismos, se pudieran trasladar, exponer, vender, alquilar, prestar o hasta matar? Y cierro la pregunta de interrogación, ¿no? Tenemos que leer a esta autora para entender como el contexto y de dónde viene el planteamiento, pero al final lo que ella dice es cómo se puede prestar algo que es natural, humano, bueno de entrada, a algo muy perverso en algún momento, ¿no? Que va a afectar como a muchas personas sin darnos cuenta. Pues muchas gracias a todas y todos los que nos acompañaron, muchas gracias por sus comentarios. Les recuerdo que el programa queda grabado en Facebook, YouTube, Instagram, donde lo pueden compartir. Y les recuerdo que si están viendo los programas, suscríbanse al canal, porque eso nos va a ayudar a tener como mucha más difusión. Muchas gracias, Bárbara, Mercedes, Corina, Monique de Amazon Estrategia Digital, quien hizo posible la transmisión. Y nos vemos la próxima semana, mismo horario, con el tema cómo saber a qué especialista debo acudir. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye.